Hola, mira qué linda nos quedó la tablita. Es para mi vecina libanés, Mary. Ella se la merece, es una gran vecina, es muy buena persona, es muy dulce y va a tener una bebé. Estamos muy contentos con ella y esta tablita fue hecha especialmente con su nombre y entonces es Mary Kitchen. Le hemos hecho muchos detallitos, por detrás tiene sus patitas y todo. Tiene un bordecito que lo trabajamos con la lija, dos diferentes tipos de lija. Y después esto tenía unos bordecitos que se le quitó con una pequeña cuchilla. Y entonces estamos muy contentos que ella le complacimos a la vecina. Resulta que mientras yo me entretenía con mi tablita, combinando tipos de madera para mi siguiente tabla de picar. Mira, Superman lo que hizo, qué lindo, para colgar las llaves, para aquellos que les gusta el golf. Me pareció que está muy bonito. Claro, yo no sé sobre esa palabrita, ¿verdad? Yo como no mucho con el inglés. Pero y mira la parte de atrás para colgar. Me pareció muy linda. Esto, resulta que, bueno, trabajé en una tabla de picar con una combinación de tres tipos de madera, que son el roble, cereza en el centro y maple o arce en el lado opuesto, ¿verdad? Entonces después de pegarla, como esa que tenemos acá, le queda todo esto que hay que remover con la lija. Después de remover la lija, resulta que me encuentro con unos pequeños piquitos alrededor y todo eso que lo tuve que quitar con un pequeño cuchillo, que así le llamo yo. No sé si ese será el nombre realmente. Después se va encontrando uno con unos bordecitos, entonces ya no estaba parejita la tabla, que son cosas que uno se va dando cuenta cuando va lijando, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, este no es el lápiz que usé, este es un lapicero, pero más o menos para darle idea le hicimos como unas curvas, unas rayas en la parte donde estaban esos bordecitos, y después se lija, se lija, se lija, lo suficiente como para que quede todo parejito. Después de ese proceso, entonces es cuando se limpia con un trapo de microfibra húmedo y se vuelve a limpiar, porque uno se da cuenta que ahí quedaron todavía partes como sucia. Después es cuando la dejamos secar más o menos como unos 15 minutos y después volvemos a lijar porque queda como unos pelitos o así, que es importante con un trapo húmedo, no necesariamente tiene que ser tan mojado. Luego de ese proceso es cuando volvemos a limpiar y dejamos secar nuevamente, y después es el proceso del aceite mineral que se llama Food Safe. Es bueno para usar en la cocina, como lo comenté en algún video. Entonces ya después de ese proceso lo dejamos secar, volteamos la tabla por el otro lado, hacemos el mismo proceso, y entonces esto después, para los que usan cera, se puede usar la cera para ya sellar completamente, y entonces ya tenemos el proceso. Por cierto, esto me siento muy complacida porque vi la sonrisa de mi vecina Mary, esto que no cambiaba por nada. Resulta que estos trabajos que hemos estado haciendo, porque estamos practicando,
lo hemos estado como compartiendo con personas conocidas, amistades y así. Proceso de la máquina, que es la máquina, la CNC, lleva un proceso donde hay de mucho aprendizaje, y esa es la parte que está haciendo, está enfocado completamente, Superman está enfocado en la máquina CNC porque esa va conectada a la computadora. Entonces a mí me ha tocado una parte pequeña de esto, que es como la parte activa, y a mí me encanta esa parte, me encanta la parte física, con las maderas, y tengo esa pasión, y todo eso es un proceso muy bonito, pero hasta ahora lo que hemos hecho, lo hemos hecho como para más que todo compartir. Sí hay por ahí algunas proposiciones y todo, pero vamos a ver qué resulta, qué viene, porque como lo comenté, yo tengo mi trabajo, tengo mi tiempo ocupado, entonces esto nada más saco como ratitos, entonces la verdad ahorita ya le estoy dedicando ratitos muy chiquititos a mi hobby, y entonces bueno, a disfrutar. Ya tengo otra para lijar. Bueno, me ha encantado compartir. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias por suscribirse. Vea qué rico, vamos llegando a 1000 ya. Y estoy muy complacida y muy agradecida con todos ustedes, los que me están apoyando. Estoy agradecida con el de arriba, que si no es por él, esto no me sucederían las cosas lindas que me suceden en el camino. Les mando muchos abrazos. Hasta pronto.